cómo se jugó todo este periodo electoral es nuestro querido amigo Cristian Solmoirago, politólogo y director de Solmoirago, Comunicación Aplicada y Opinión Pública. Cristian, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿En algún momento se pensó que no iba a ser Sheinbaum la presidenta de México? No. Lo que pasa es que había muchos datos dando vuelta ya hace varios meses, de un lado y del otro, pero en lo que respecta a lo que nosotros trabajamos, siempre estuvo muy claro la potencia electoral del frente del partido Morena, que es el partido López Obrador, en todo el país y particularmente en algunos estados que nos tocó trabajar de manera más profunda, como el estado de Puebla. Era la potencialidad del espacio político sumada a la potencialidad de los candidatos y también sumado a que la oposición se armó en un gran frente, pero de manera tardía, en donde la candidata a presidenta, que era Xochitl Gálvez, no pudo de alguna manera quebrar esa columna ascendente que tenía el partido de gobierno Morena, digamos, ¿no? O sea, era tan poderoso el partido, el espacio político del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este frente opositor bajo ningún punto de vista en toda la campaña pudo quebrar esa tendencia. Bien, me gustaría conocer un poco más las características de ahora la presidenta electa, pensando también en un país, no sé si ha cambiado, pero uno tiene la idea de que es un país bastante machista. Sí, así es. Nosotros nos sorprendimos primero porque las dos principales candidatas a la presidenta fueron mujeres, Claudia Sheinbaum por Morena y Xochitl Gálvez por este frente PAN-PRI. O sea que iba a tener sí o sí una presidenta mujer en México. Sí. Y después también se da por el contexto de cómo es la selección en el contexto interno en cada uno de los partidos. Sin duda, tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum fueron electas a través de mediciones, a través de encuestas. Evitaron el proceso de una interna, digamos, en cada uno de los espacios. Era tan amplia la diferencia que tenían las dos candidatas hacia dentro del espacio con respecto a los otros contendientes que tenían para la presidencia, que no hubo necesidad de incurrir por un proceso interno, digamos, ¿no? Sí. Recordemos que Claudia Sheinbaum era alcaldesa de la Ciudad de México y Xochitl Gálvez era una senadora del Estado Federal muy representativa de la oposición, digamos, eran dos figuras fuertes. Sí. Y en el proceso se terminó designando cada una en su espacio como las aspirantes a la presidencia de la República de México. Veamos cómo está visto ahora, o cómo se analiza la situación de política internacional, primero desde América, con el apoyo que tuvo de Morales, bueno, el apoyo de Alberto Fernández, que estuvo abrazándose también, que estuvo presenciando y ayudando, colaborando. ¿Cómo queda su relación con Argentina? Mira, yo creo que va a ser un borrón y cuenta nueva, digamos, ese contrapunto que tuvo Milei con López Obrador me parece que va a desaparecer y vamos a ver qué tipo de relación internacional o bilateral se construye a partir de la asunción de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué sucede esto? Porque los presidentes en México solamente pueden tener un solo periodo, ¿no? Y esto hace que Andrés Manuel López Obrador termine siendo un jubilado, digamos, de la política, porque no puede aspirar a ningún tipo de cargo. Y dijo que se retira también. Anunció que se retiraba también López Obrador. Claro, porque al no haber reelección, ellos cumplen un solo mandato de 6 años y no pueden volver a aspirar a ese cargo, no pueden incidir dentro del escenario político interno y menos aún externo, digamos, ¿no? Es como en Estados Unidos, el presidente que culmina los 2 mandatos, o tiene 2 mandatos, después ya no puede volver a ser presidente. A diferencia de lo que es la Argentina, en donde podés tener un presidente que puede estar 8 años de mandato y puede volver después de 4 años a volver a candidatearse a ser presidente. Esos inciden en el escenario.
Yo creo que esa es la principal diferencia. La construcción de política interna y externa ahora va a estar a cargo de Claudia Sheinbaum, sin tener ningún tipo de presión del expresidente Andrés Manuel, el que va a ser expresidente Andrés Manuel López Obrador. Porque sucede en Argentina, o sea, el presidente saliente, si es del mismo signo político o es opositor, termina incidiendo en el escenario político del país, ¿no? Pasó con Cristina cuando dejó la presidencia, fue Mauricio Macri, pasó Mauricio Macri cuando dejó la presidencia, fue Alberto Fernández. Son personalidades que siguen incidiendo electoralmente porque pueden tener una posibilidad más de ser candidatos. En el caso de México, esto es totalmente distinto. ¿Sheinbaum es una Dilma Rousseff o es una Cristina Kirchner en peso político, en carácter? ¿Cómo la definirías? Yo creo que tiene una personalidad muy fuerte. No debe ser tarea fácil. Laureano será alcaldesa de la Ciudad de México con todo eso, con todo lo que implica. Y tener tanta penetración en un país tan grande como México, con ese grado de conflictividad que hay en México. Yo creo que va a ser una presidenta que va a ser, no digo mano dura en términos políticos, pero sí va a tener una fuerte presencia en las decisiones, casi en la totalidad de las decisiones. Lo perdimos. Este tipo de presidente en Latinoamérica, ¿no? El sistema presidencialista es muy fuerte y en México no escapa esa situación. Con las políticas migratorias de los Estados Unidos, ¿cómo será el vínculo? ¿Cómo se presenta el vínculo con ahora la presidenta electa? Mira, yo lo que creo es que la posición de México va a ser un poco más de igual a igual con el país del norte, independientemente quién gane la elección ahora a fin de año, ¿no? Hay que recordar que a fin de año hay elecciones en Estados Unidos. Independientemente quién gane esa elección, me parece que la situación de México con respecto al país del norte va a tratar de ser de igual a igual, ¿no? Porque Estados Unidos necesita de México y México sin duda también necesita de Estados Unidos, no como en otros procesos. Estamos hablando de Felipe Calderón o de Peña Nieto, que era así una relación más desigual, ¿no? Una relación de que México estaba sujeto a lo que decía Estados Unidos. Ahora me parece que se equilibra un poco la balanza con Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum va a seguir en esa dirección. En las primeras medidas económicas, ¿cuáles anunció y que por ahí, fue como un detonante para que pueda llegar a ser electa? Bueno, primero tuvo una caída ahora en el peso mexicano, el primer impacto negativo que tuvo, y bueno, ¿cuáles son las principales medidas económicas? Mira, la caída hay que tomar en contexto anual, en toda la campaña. Nosotros vimos que se fue apreciando el peso mexicano, a diferencia, por ejemplo, de otras monedas latinoamericanas. El peso mexicano termina siendo muy fuerte y la caída depende a las medidas que va a tomar Claudia Sheinbaum, pero yo creo que no va a alterar en absoluto el periodo de bonanza que hoy transita México, y gran parte del resultado electoral se dio por esa situación económica que transita ese país, ¿no? O sea, una moneda estable y fuerte, una economía próspera, y estamos hablando también a eso que el partido de López Obrador tomó la cuestión social muy en serio, otorgando muchos beneficios a las personas menos necesitadas, digamos. Entonces, parece que esa bonanza económica permitió esa política social que impulsó López Obrador, y que sin duda Claudia Sheinbaum va a avanzar en la misma dirección. La última tiene que ver mucho con la comunicación. Si hay algo que creo vamos a extrañar es a López Obrador 2 horas respondiendo preguntas. Yo la verdad hay que admirarlo por el hecho de que le tiraban denuncias, críticas, y él siempre buscaba la forma de transformarlas en algo propio de una respuesta de acción del gobierno, ¿no? ¿Vos crees que esta nueva presidenta va a sostener esa comunicación, porque realmente fue muy exitosa, o vamos a ver algo muy diferente en el manejo de la comunicación? Yo creo que va a ser distinto, no es la característica de Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claudia Sheinbaum viene del palo científico, no es política de raza. Va a ser distinto, no va a sostener las conferencias de prensa como sostiene el presidente.
pero quizás pueda imprimir una impronta distinta a lo que va a ser la primera presidenta de México, ¿no? O sea, todos están expectantes cuál va a ser la característica. Todo tiene que ver también con una cuestión económica. Me parece que el principal desafío que va a tener Claudio Sheinbaum es que ese periodo de bonanza que transcurre en la economía mexicana continúe para poder seguir desarrollando ese plan de política social que estaba desarrollando en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que si hay una caída en lo económico, ese plan social también se puede ir derrumbando y eso va a generar que también la imagen positiva del gobierno y la propia futura presidenta empieza a deteriorarse. Nosotros tenemos que recordar que Andrés Manuel López Obrador va a terminar su mandato con más de 60% de aprobación. Sí. Con más de 60% de aprobación. A diferencia de los otros presidentes mexicanos, estamos hablando de Peña Nieto, Felipe Calderón para atrás, que terminaron prácticamente por el piso en términos de imagen, o cualquier presidente latinoamericano. En este caso, Andrés Manuel López Obrador culmina su mandato de 6 años por encima del 60% de aprobación, y algunos estados, como el estado de Puebla, donde nosotros trabajamos, a partir de 70 hacia arriba. O sea que era muy fuerte la penetración en términos de imagen positiva del presidente. Cristian, un abrazo enorme, gracias como siempre por atendernos. Gracias por el contacto, que tengan buenas tardes. Igualmente. Cristian Solmoirago, politólogo, que estuvo trabajando en México en la previa a las elecciones, contándonos entonces el día después de que la candidata del oficialismo del partido Morena sea la electa presidenta, y por una diferencia enorme, va a tener 60. Mayoría en las cámaras, sí. Se habla de que va a poder hasta reformar la Constitución si quiere, por algunas cuestiones que ya venían de propuestas de campaña, y sobre todo